Hola a todas las personas suscritas a nuestro canal de YouTube, a todos aquellos que nos dan visualización en nuestros diferentes videos, a quienes nos siguen en nuestras demás redes sociales. Bienvenidos a este sexto video relativo a la teoría del acto administrativo, sexto y último video de esta teoría del acto administrativo, el cual vamos a finalizar hablando sobre el silencio administrativo y sobre la revocatoria directa. Frente al silencio administrativo, lo primero que hay que decir es que cuando estamos frente al silencio de la administración pública, estamos haciendo referencia a la ausencia de respuesta, a la ausencia de contestación, a la ausencia de respuesta por parte o de decisión por parte de la administración pública frente a una petición o frente a unos recursos que se hayan presentado. Cuando se suscita el silencio del administrativo o el silencio de la administración, es porque no hay ninguna decisión por parte de la administración. Y si bien técnicamente no existe una respuesta, para el derecho sí se comprende como una contestación, como vamos a ver más adelante. Lo que existe entonces no es una decisión formalmente, ni una decisión con base en reglas procedimentales, sino que simplemente la respuesta no se sujeta a las reglas sustanciales, pero a pesar de ello, esa contestación puede llegar a existir. Hay unos principios que rigen este tema del silencio administrativo. El primero de ellos es que el silencio constituye necesariamente una garantía para el administrado. ¿Por qué para el administrado y no para la administración? Porque lo que intenta hacer el silencio de la administración es preservar el debido proceso, preservar el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia a los administrados. Es decir, si la administración no da ningún tipo de respuesta, no puede ser que la persona o el administrado o el ciudadano quien acuda a la administración se quede simplemente con las manos cruzadas porque no hay ningún tipo de respuesta. Lo que ha querido el legislador en la ley 1437 de 2011 y también se hacía en el decreto 01 del 84, que era el Código Contencioso Administrativo anterior, bajo la vigencia de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo actual, se sigue contemplando la figura del silencio administrativo. Lo que intenta entonces es garantizar o dar la mayor garantía posible frente al derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque así no haya respuesta, esa no contestación puede tener unos efectos en el derecho, bien en sede administrativa o bien ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es un mecanismo de sanción a la administración por no dar respuesta, es decir, administración pública que le dice el legislador, si usted no da respuesta, de todas maneras hay unos efectos por esa no contestación, bien sean de un destino, de una forma o de otra. Y mientras la administración pública pues no tome una decisión, pues también existe otro castigo para ella, y es que no opera la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de nulidad simple, es decir, no operan los términos para yo poder acudir ante la jurisdicción, y de igual manera tampoco operan los términos para que eventualmente el administrado agote la sede administrativa bajo un acto administrativo que no existe o una respuesta que aún no existe. También existen unas clases de silencio administrativo, que el silencio administrativo en principio es el que se deriva en sede administrativa, es decir, aquel silencio que se genera frente a la petición inicial, es decir, la persona que acude a la administración pública, eleva una petición, solicita algo y no hay respuesta de la administración. Es un primer momento del silencio. Existe otra clase de silencio u otra fase en la que se presenta ese silencio de la administración, y es respecto de los recursos, es decir, la persona acude a la administración pública frente a la petición inicial. La entidad estatal da contestación, efectivamente lo hace dentro de los términos, usted no está de acuerdo con la decisión y decide presentar recurso de reposición en subsidio de apelación, en los casos en que proceden ambos, o renunciando a la reposición y acudiendo directamente a la apelación, o en el evento en donde solo procede la reposición porque no hay un superior jerárquico y funcional de quien toma la decisión, pues entonces obviamente acudirá a ese único recurso.
Entonces, en el caso en que se acudan los recursos y no haya respuesta de la administración, también opera el silencio administrativo, porque si bien hubo respuesta o si bien hubo contestación o una decisión frente al acto inicial, frente a la petición inicial, perdón, no así la hubo frente a los recursos presentados a la decisión inicial, ¿sí? A la manifestación de la administración, con la cual usted no estuvo de acuerdo, presenta recursos y no hay ningún tipo de contestación. El silencio administrativo, además de tener unos principios, digamos una clase de silencio, también tiene unos efectos. Los efectos del silencio administrativo son los efectos negativos y positivos, es decir, el silencio administrativo es uno, la administración guarda silencio y punto, pero los efectos que se le pueden dar al silencio son negativos y positivos. El sustento legal lo encontramos en el artículo 82, 83 de la ley 1437 de 2011, pero básicamente lo que referencian estas disposiciones normativas es que el silencio negativo es la regla general. Es decir, bien frente a la petición inicial o bien frente a los recursos en sede administrativa, reposición o apelación, o alguno de ellos, el que proceda, la administración guarda silencio. La regla general es que esa ausencia de respuesta, esa ausencia de decisión implique una decisión negativa. La administración pública no le está dando al administrado ningún tipo de respuesta, pero usted, señor administrado, pasados 3 meses respecto de la petición inicial o transcurridos 2 meses respecto de los recursos, debe entender por expresa disposición legal que ese silencio de la administración es negativo, es decir, le están negando lo que usted está solicitando. Le están negando, por ejemplo, la petición, la pensión, le están negando, por ejemplo, la posibilidad de saber si cumple con los requisitos legales para acceder a una pensión o cualquier otro tipo de actuación administrativa que se inicie. Y otro efecto que tiene el silencio es el silencio positivo, es decir, los casos en los cuales, por excepción, porque la regla, como dijimos, es el silencio negativo, la excepción es el silencio positivo. Por excepción, la administración no contesta y ese silencio se entiende como positivo o favorable al peticionario. ¿Cuándo se entiende positivo o favorable? Cuando existe una ley, cuando existe disposición normativa que expresamente indica que determinada situación o determinado caso frente al cual no se dé respuesta, se entiende que esa respuesta es positiva. Por ejemplo, servicios públicos es el caso más común. Se contempla la posibilidad que si el administrado o acude a la empresa prestadora de servicios y no hay respuesta dentro de los términos fijados en la ley, la respuesta que se dé se entiende que es positiva. Es decir, se entiende que están accediendo a lo que usted está pidiendo o solicitando. Ahora, el silencio negativo es la regla general y simplemente se da por el transcurso del tiempo. El silencio positivo, si bien se da por el transcurso del tiempo, necesita unos requisitos para poder materializar con efectos jurídicos o con efectos en el derecho ese silencio positivo. Es decir, la administración no contesta, el ciudadano tiene una no contestación, pero alguna disposición legal dice en el caso en que no conteste se entiende que se resuelven los recursos favorablemente o que la petición inicial se entiende resuelta en favor del reclamante, del peticionario, del administrado que acude a alguna entidad pública. En esos casos lo que se debe hacer es tener el documento por medio del cual se elevó la petición o la solicitud o se presentaron los recursos dependiendo del caso, con el respectivo sello de recibido o el sticker que evidencie la fecha en la cual se radicó, para que ese documento se lleve a una notaría y se protocolice, se formalice esa respuesta, o más bien esa petición con no respuesta. Segundo, se haga una declaración extrajuicio bajo juramento, desde luego, donde usted diga que declara bajo juramento que no ha habido ningún tipo de respuesta, que usted está poniendo de presente ante la notaría y está protocolizando el documento que lleva y que pone de presente ante el notario, en el cual usted evidencia que hay una fecha de recibido, que han transcurrido 3 meses respecto de la petición inicial o 2 meses respecto de los recursos y que no ha habido ningún tipo de respuesta. Con esa documentación usted va a la administración pública y les solicita que materialice, que a efectos del derecho haga real ese silencio positivo. Es decir, esto es que la respuesta que no dio se entienda que es favorable a los requerimientos de la persona que eleva la petición o que presenta por el contrario los recursos. Como les digo, la normatividad aplicable en estos casos la pueden encontrar a partir del artículo 83 de la ley 1437 de 2011, en el decreto 01 anterior, aunque
poca es la vigencia, bueno, no está vigente, pero digamos poca es la aplicación que se puede dar frente a casos que hayan surgido bajo la vigencia del decreto 01 del 84. Pues lo que eventualmente puede quedar bajo esa vigencia son procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero digamos que está contemplado también en el artículo 60 y siguientes de ese decreto 01 de 1984. También está, como les digo, artículo 82, 83 en adelante, 86 de la ley 1437 de 2011 que sirven de soporte a el silencio de la administración. El 76 también es un artículo que puede tener cierta relevancia en cuanto a los términos relativos a la caducidad que podría eventualmente operar. Es de resaltar, como lo dijimos anteriormente, no opera la caducidad para acudir a la jurisdicción y frente a los recursos que eventualmente se puedan presentar en los casos en que hay silencio de la administración. Artículo 161 de la ley 1437 de 2011, numeral segundo, también sirve para tener como soporte frente al silencio de la administración pública. Finalmente, frente al tema de la revocatoria directa o de la revocatoria de los actos de la administración, habrá que mencionar que la revocatoria es una forma en que la administración pública reversa la decisión que ha dado, es una forma en que la administración pública modifica alguna situación jurídica que ya ha adoptado mediante un acto administrativo y existe la posibilidad de reversar su decisión. Esa revocatoria directa puede darse inclusive después de haber presentado los recursos en sede administrativa. Ahora, normalmente el acto administrativo o la resolución o la solución de un recurso en sede administrativa que termina favorable al administrado por haber presentado recursos, pues en últimas es una forma de revocar la decisión que ha adoptado la administración en su momento. Entonces, la administración puede revocar los actos administrativos, bien con ocasión de los recursos o bien por fuera de los recursos. Inclusive puede haber revocatoria de un acto administrativo hasta antes de la emisión del auto admisorio de la demanda por parte del juez contencioso administrativo. Si aún no se ha emitido auto admisorio de la demanda, eventualmente la administración pública puede revocar el acto administrativo y así evitar la iniciación de un proceso contencioso administrativo. Digamos que si jurídicamente se analiza, la administración evidencia que el proceso tiene una gran potencialidad de ser desfavorable a la administración pública, pues a veces conviene más que se revoque el acto administrativo antes de transitar bajo los procesos contenciosos administrativos que le puedan generar un mayor daño, un mayor detrimento patrimonial o unas consecuencias perjudiciales a la administración pública. Hay otros casos en los cuales la administración pública no puede revocar los actos administrativos porque sí. Es decir, en esos casos o en los casos en los cuales un acto administrativo ha creado una situación jurídica beneficiosa para una persona, por ejemplo, nuevamente el caso de la pensión, y la administración pretende revocar el acto administrativo que fue expedido con legalidad y que está revestido de la presunción de legalidad, como dijimos en algún video anterior, cuando lo explicamos frente a ese tema de la presunción de legalidad, pues entonces la administración pública, si va a modificar una situación jurídica ya concedida o ya entregada o ya beneficiada a un particular, debe pedir el consentimiento expreso y escrito al particular. Es decir, la administración debe decirle: señor X, voy a revocar el acto administrativo, le solicito por favor que expresamente usted manifieste si está de acuerdo o no con que yo le revoque el acto administrativo. En el caso en que el administrado diga: yo no acepto la revocatoria del acto porque me perjudica, por ejemplo, ponemos el caso de pensión, pues alguien que viva solo de la pensión y que además sea su mínimo vital y que sea una pensión basada en el salario mínimo y que sea su único ingreso, pues habrá que analizar muy bien porque puede terminar mucho más perjudicado el ciudadano o la persona que se ve afectada con una eventual revocatoria. Entonces habrá que solicitarle. Lo más consecuente es que el administrado diga: yo no acepto que se revoque el acto, caso en el cual la administración pública deberá demandar su propio acto frente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un mecanismo que se ha conocido como acción de lesividad. Es decir, la administración pública se demanda a sí misma, se lesiona a sí misma frente a un acto que considera, posteriormente a haberlo considerado legal, considera posteriormente, bien por inconstitucionalidad sobreviniente o porque se detectaron situaciones de ilegalidad que en su momento no fueron analizadas o porque cree que no fue debidamente concedido o motivado el acto, entonces decide
tiene que demandar su propio acto, dado que el administrado no dio el aval o no dio la aceptación más bien para que el acto le fuera revocado. Podrá pedir ya dentro del proceso, eso lo veremos cuando tengamos videos relativos al procedimiento administrativo, veremos cómo la administración puede pedir pues alguna serie de medidas cautelares a fin de evitar un mayor perjuicio, que el juez estará en la posibilidad de conceder o de negar a la administración. Cuando no se requiere consentimiento del administrado, es decir, cuando la administración sí puede revocar el acto directamente, si el acto fue producto de medios ilegales. Aquí en Colombia hemos tenido ejemplos de eso en los temas de pensiones adquiridas ilegalmente, de pensiones adquiridas por personas muertas. Eso creo que ha sido de público conocimiento. En esos casos el Estado pues no podrá pedirle al administrado que autorice la revocatoria del acto cuando se tienen fuertes evidencias o fuertes pruebas que el acto fue expedido por medios irregulares o ilegales o por medios fraudulentos. También si resulta de la aplicación del silencio administrativo positivo, pues desde luego la administración no tendrá lugar pues a pedir una autorización frente a ello. Si el acto ha creado o modificado una situación jurídica o particular reconocida como un derecho particular en algún momento, requiere el consentimiento expreso como lo indicamos. Si el titular se niega, la administración, como lo dijimos, deberá demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esperamos pues que con todos estos videos que hemos presentado frente a la teoría del acto administrativo sean de utilidad para quienes los han visto, sean de utilidad para quienes deseen conocer del tema, para quienes estén estudiando derecho y les sirva como herramienta de complementación a su estudio. Esperamos que sean muy útiles. En próximos videos anticipamos, estaremos hablando de la responsabilidad extracontractual del Estado y tendremos esta misma metodología, varios videos, este mismo método, varios videos en los cuales iremos precisando uno a uno los diferentes temas que componen la responsabilidad extracontractual del Estado y desde luego dando respuesta a los comentarios, a las dudas, a las preguntas que puedan surgir a partir de estos videos o los que vendrán posteriormente. Estaremos prestos a darles contestación mediante otros videos. Chao, que la pasen bien, que tengan un muy buen día. Hasta luego.